Excelente día para todo programador. Previamente conocimos los diagramas de flujo para una secuencia de instrucciones. En nuestro problema de preparar un desayuno, realizamos una serie de pasos secuenciales para resolver nuestro problema hasta llegar a concluirlo y pasar al problema de desayunar a continuación. En este algoritmo supusimos que no habría ningún problema con ninguna de las instrucciones, tal que nosotros pues realizábamos cada uno de los pasos y llegábamos con éxito a la solución. En otro momento vimos la selección por eventualidad, donde nos hicimos la pregunta acerca de pues estos blanquillos que estábamos suponiendo que estaban buenos, hacernos la pregunta acerca de si estaba bueno el blanquillo, que si estaba bueno el blanquillo nosotros íbamos hacia un camino que continuaba por acá, y si no estaba bueno el blanquillo, entonces realizábamos una acción correctiva como una eventualidad, y estos pasos los incrustamos en nuestra secuencia de instrucciones para validar que estuviera bien el blanquillo, y entonces realizábamos una acción correctiva en dado caso que se necesitaba, pero que finalmente es algo que nosotros incluimos como parte de la secuencia de instrucciones, solo que aquí estábamos pues decidiendo si realizábamos las acciones correctivas o no las realizábamos. Si estaba bueno el blanquillo, planteando la pregunta en sentido positivo, pues entonces todo bien con nuestro algoritmo y seguía con el flujo normal. Y si era falso que estaba bueno el blanquillo, entonces realizábamos acción correctiva. En otro momento estuvimos platicando acerca de la selectiva doble y hablamos acerca de una serie de instrucciones que se realizaban cuando resultaba afirmativo el resultado de esa pregunta, y cuando resultaba negativo realizábamos otro conjunto de instrucciones, ¿verdad? Dos conjuntos de instrucciones los realizábamos, y durante esa plática planteamos la posibilidad de hacer una pregunta en sentido negativo, que si no estaba bueno el blanquillo, entonces realizamos la acción correctiva, estábamos planteando la pregunta en sentido negativo, y que si era falso, que no estaba bueno, entonces continuábamos con nuestro flujo normal, que podíamos hacer el planteamiento de la pregunta en sentido positivo y en sentido negativo. Ya más recientemente estuvimos platicando acerca de la repetición hacer mientras, y nos dimos cuenta que una instrucción la podíamos repetir, como esta de revolver el blanquillo y tortillas con espátula, la podíamos estar repitiendo y repitiendo, que hacíamos primero el revolver durante 10 segundos nuestro desayuno ahí en la cacerola, y que si le faltaba cocción, entonces nosotros nos regresábamos a repetir esta instrucción. Y entonces estábamos aquí repitiendo estas instrucciones, haciendo la pregunta en este punto, que cuando ya resultara falsa, entonces avanzábamos hacia concluir la solución de nuestro problema. Aquí la pregunta hacia que si nos regresáramos para volver a realizar esta acción, y también lo vimos el hacer la pregunta después de pasar por un conjunto de instrucciones. Hacíamos la pregunta y aplicaba una acción correctiva a realizarse para posteriormente pasar una segunda vez por este conjunto de instrucciones. La repetición hacer mientras nosotros la aplicamos cuando realizamos una o varias instrucciones y preguntamos sobre la necesidad de repetir las instrucciones, ¿verdad? Y entonces si es necesario repetirlas, pues otra vez te regresas aquí en el flujo y la vuelves a realizar esa acción o ese conjunto de instrucciones, ¿verdad? Lo repites y lo repites. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la iteración mientras. La iteración mientras la vamos a conocer como otra forma de repetir instrucciones, partiendo de nueva cuenta de una secuencia de instrucciones, ¿sí? Esta secuencia de instrucciones que asumimos que no tiene ningún problema ninguna de ellas, regar mi plantita, no voy a tener problema en realizar todo esto, y vamos a ir pasando a través de la eventualidad y también pasando a través de la repetición de instrucciones. Lo vamos a ver pasito a pasito. Hoy es domingo 7 de marzo de 2021. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Entonces ese background, ese conocimiento previo que tú tienes. Aquí
fíjate, regar mi plantita. Conseguir una cubeta. ¿Podría no haber una cubeta en la casa? Suponemos que sí va a haber una cubeta, ¿verdad? Sí vamos a encontrar esa cubeta. Encontrar un grifo, suponemos una casa que sí tiene un grifo, ¿verdad? Que sí hay agua. Entonces encontrar un grifo o determinar cuál grifo usar. Colocar la cubeta que yo ya conseguí debajo del grifo. Luego abro el grifo, te lo estás imaginando como si lo estuvieras haciendo tú. Dejar que caiga agua en la cubeta, ¿verdad? Y luego continuamos por acá, cerramos el grifo ya que la cubeta se llenó, llevamos la cubeta hacia la plantita, vaciamos el agua de la cubeta sobre la plantita y entonces tendremos nuestra plantita al día, ¿verdad? Todo esto estamos suponiendo que no hay ningún problema en que tenemos cubeta, tenemos un grifo en la casa, que no hay problema con poner la cubeta debajo del grifo y si cabe, que el grifo no esté oxidado y que sí se puede abrir. Dejar que caiga agua en la cubeta lo podrías pensar como una repetición de instrucciones, el dejar que caiga agua en la cubeta y estar revisando a ver si ya se llenó la cubeta, estarías repitiendo la instrucción. Eso lo podríamos plantear con un do while, pero ya lo haremos en otro momento. Ahorita vamos a hablar de otra forma de repetir instrucciones. Vas a ver. Aquí cerrar el grifo es lo que seguiría. Luego llevar la cubeta hacia la plantita. Sabes que sería una serie de pasitos que tú estarías realizando para ir del grifo hacia la plantita, ¿verdad? O el robot, si lo hiciera un robot, estaría caminando o estaría rodando desde donde está el grifo hacia donde está la plantita. Vaciar el agua de la cubeta sobre la plantita también es un quehacer que implica un posible desglose de pasos o inclusive el esperar a que termine de caer toda el agua de la cubeta en la plantita, repetir lo de esperar a que caiga agua, lo podríamos pensar también como en un do while. Y entonces ya tendremos nuestra plantita al día, ¿verdad? Esta secuencia de instrucciones la vamos a utilizar ahora para plantear una eventualidad. Aquí esta eventualidad consiste en lo siguiente. ¿Quieres regar tu plantita? Pero ¿qué tal si ayer llovió? ¿Qué tal si llovió y mojó todo? Mojó la plantita o arbolito, lo que tú tuvieras ahí que regar. Entonces, toda esta serie de pasos, desde conseguir la cubeta hasta el final, pues no necesitas realizarlos, ¿verdad? No necesitas efectuar toda esta secuencia de instrucciones si tu plantita sí tiene agua. Entonces, dada esa situación, pues vamos a desconectar esto y vamos a pasar esta serie de pasos secuenciales para acá abajito a modo de colocar aquí una pregunta. Vamos a poner la pregunta. Mi plantita necesita agua. ¿Mi plantita necesita agua? Planteas la pregunta, ¿verdad? Tú llegas al inicio de un día y entonces te haces la pregunta de ¿mi plantita necesita agua? Tú te lo podrías preguntar, ¿verdad? Y entonces si necesita agua, entonces tú seguirías tu caminar a realizar esta serie de pasos que resuelven tu problema de que tu plantita pues tenga agua, ¿verdad? Tiene sed tu plantita, necesita agua, entonces tú te vienes para acá. El texto, aquí poner el sí, ¿verdad? Ándale, le estoy dando allí un enter. El sí lo ponemos por aquí, sí necesita agua. Y el no, vamos a poner esto un poquito más para acá. ¿Qué pasa si no necesita agua, verdad? Necesitamos poner ese segundo caminito, ¿verdad? Que vaya como por acá. Y si nosotros copiamos este molde, porque ya lo tenemos hecho del tamaño deseado, y lo ponemos por aquí, ¿verdad? Vamos a hacer la conexión y vamos a acomodar esto a que quede derechito, bonito. Y vamos a poner el no. Cuando no necesita agua. Ahí está. Vamos a recorrer esto que se ve así bonito. Y entonces, si sí necesita agua, vengo por acá abajo y continúo por aquí y mi plantita al día.
Y si se va por el lado del no, pues yo no voy a poner una flecha que venga por aquí y haga un zigzag. No vamos a hacer eso. Nosotros podríamos poner el 2 aquí y nosotros podríamos entonces aquí conectarlo, y parece sencillo que lo hicieras así, lo podrías dejar así quizás, ¿verdad? Aquí, que se pegue. Y entonces, si es el lado del no, pues entonces venimos y encontramos aquí el 2 y venimos para acá, plantita al día, ¿verdad? Lo podríamos dejar así nuestro diseño. El que la continuación, el conector que continúa, está en la parte superior, ¿sí? Eso es algo que nosotros debemos de maximizar lo más posible. Aquí esto nos puede quedar de esta manera y no hay mucho problema para tus ojos, ¿verdad? Se ve que aquí está el 2 y acá está el 2, ¿verdad? Y entonces vamos a validar esto. Mi plantita necesita agua. Bueno, más bien plantearlo como pregunta. ¿Mi plantita necesita agua? Sí, es cierto. Entonces consigo una cubeta, encuentro el grifo, coloco la cubeta debajo del grifo, abro el grifo, dejo que caiga agua en la cubeta y luego vengo para acá, cierro el grifo, llevo la cubeta hacia la plantita y vaciar el agua de la cubeta sobre la plantita, y entonces tendré mi plantita al día, ¿verdad? Otro día, suponte que llovió ayer, voy a querer regar mi plantita, quizás llovió en la noche y ni cuenta me di, y salgo y veo que está todo mojado. ¿Mi plantita necesita agua? No. Entonces me vengo para acá, que continuamos aquí, y entonces mi plantita está al día. ¿Qué tal? ¿Te parece? Eso lo puedes hacer tú, ¿verdad? Humanamente, pero también se lo podrías encomendar a un robot, ¿verdad? Un robot podría estar realizando esta serie de pasos y entonces el robot determina si la plantita necesita agua, ¿sí? La plantita necesita agua. Vamos a plantearlo por aquí con la plantita necesita agua. Quizás no es la plantita del robot, ¿verdad? Es mi plantita, ¿verdad? Regar mi plantita es mi problema. Y pues ese plantita, o mi plantita o la plantita, pues ya finalmente tú decides qué palabras usar, ¿no? Entonces el robot determina, la plantita necesita agua, y entonces realiza todo esto y viene y sigue por acá y termina dejando la plantita al día, ¿verdad? Excelente. Seguimos. Ya procesamos la eventualidad. Ahora vamos a repetir instrucciones. ¿Por qué repetir instrucciones? Pues si ya la tenemos al día, la plantita, ¿verdad? Mi plantita está al día. Estamos suponiendo que esa cubeta que yo estoy usando es del tamaño que necesita mi plantita, que mi plantita es quizás algo pequeña, en una maceta podría estar, y mi cubeta es suficientemente grande para el agua que necesita mi plantita, y entonces en una sola ida, pues mi plantita ya estaría al día. Aquí lo supusimos, que le echábamos un cubetazo y ya teníamos la plantita al día. Vamos a acomodar esto de plantita al día. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a quitar esto de acá. Aquí lo moví de una manera que no. ¿Qué está pasando? ¿Sabe por qué está haciendo esto? Qué divertido. Bueno, vamos a poner este 2, no aquí, sino acá arribita. Vamos a ponerlo como por aquí arribita. Y vamos a agarrar esto, vamos a ponerlo por aquí, y esto vamos a ponerlo por acá. Vamos a conectarlos, aquí lo tenemos, plantita al día, y vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí, ¿sí? Vamos a separarlo de esta manera. Y si te fijas, vamos a ponerlo así. Vamos haciendo la migración poquito a poquito, que sea facilito. Aquí entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues tengo
un lugar que va hacia el conector 2 y otro lugar que va hacia el conector 2. Y de aquí continúa el conector 2, ¿sí? Un lugar aquí arribita. Entonces, mi plantita necesita agua, sí, hago toda esta serie de pasos que es parte del cubetazo que le doy a mi plantita y luego termino teniendo mi plantita al día, ¿cierto? Mi plantita está al día y mi plantita está feliz, ¿verdad? Otro día llego, mi plantita necesita agua, ¿no? Entonces, esta plantita, pues yo vengo para acá, hacia el 2, y entonces avanzo por acá. Le había puesto acá que la plantita necesita agua y no lo guardé, fíjate. Y cuando lo copié sin el la. Hay que cerciorarse de guardar ahí arribita, ¿sí? Cerciorarse de guardar aquí arribita, que se va un asterisquito, ¿sí? Porque lo copié sin cambiarle el INI por el la, ¿verdad? Bueno, ya está. Entonces esto lo comprendes bien. Esto es fácil de comprender para ti. Y si te fijas, estas instrucciones que tenemos acá, pues las tenemos en este lugar, con este conector, pues para que tú lo alcances a ver bien esto en un celular. Sin embargo, nosotros podríamos pues hacerle un reacomodo a esto. Antes de hablar de del mientras, esta la nombraríamos como eventualidad V2. Vamos a hacerla así. Y esta eventualidad V2 vamos a tener una eventualidad versión 3. Que esta va a ser la carpeta 4. Eventualidad versión 2, entonces. Esta es la versión 2. Eventualidad versión 2. Que tus ojos lo pueden ver esto en un celular. Y pues ya tú conociendo lo que viene aquí, pues podemos hacer esta eventualidad versión 3 que quizás no lo van a apreciar quizás tus ojos, o quizás sí. Vamos a remover esto de aquí, ¿sí? Vamos a quitar esto de acá abajo y vamos a traernos esto para acá. Y vamos a pegarlo aquí bonito, ¿sí? Como yo nada más necesito pues un solo conector ahora, pues este sería el 1 y este sería el valor 1. También le doy clic izquierdo y sostengo el clic. Ándale, aquí dice algo que no. Y aquí esto lo borro y lo dejo así. ¿Te late? Entonces fíjate cómo está esto. Regar mi plantita. Ni mi plantita necesita agua. Sí, entonces realizo toda la serie de pasos del cubetazo. ¿Sí? Y entonces vengo para acá, continúo aquí y entonces mi plantita estaría al día. En otra ocasión, regar mi plantita, mi plantita necesita agua, no, entonces me vengo para acá y continuamos, ¿verdad? Y terminamos nuestro algoritmo, ¿verdad? Esto quedó bien. Mi eventualidad versión 3, pues, ¿qué crees? Ahora viene la repetición, la iteración mientras. Mira esto. Lo tenemos ya en esta forma, que quizás no alcanzas a leer esto en el celular, si es que lo estás viendo en celular, lo estás viendo en compu, pues sí, de plano sí lo estás viendo bien. Estamos suponiendo que con un cubetazo mi plantita está al día. Yo realizo toda esta serie de pasos y mi plantita está al día. ¿Qué tal si no fuera suficiente un cubetazo? Entonces, ¿qué haces? Vamos a utilizar este de aquí y vamos a ponerlo así. Lo recorremos para acá atrás. Lo ponemos esto aquí. Mira cómo queda esto de hermoso. Vamos a poner esto con la flechita como nos la hemos puesto. Y fíjate cómo queda todo esto. ¿Sí? Observa. Regar mi plantita. La plantita necesita agua.
Entonces consigo la cubeta, encuentro el grifo, coloco la cubeta debajo del grifo, abro el grifo, dejo que caiga agua en la cubeta, cierro el grifo, llevo la cubeta hacia mi plantita y vacío el agua de la cubeta sobre la plantita, ¿verdad? Pero ya no me va a estar mi plantita al día en este punto, sino que me voy a regresar y me voy a volver a plantear la pregunta de que si necesita agua. ¿Qué tal si la cubeta es pequeñita y la plantita es un poco grande? Entonces, el preguntar esto aquí al principio me va a servir para otra vez determinar si mi plantita necesita agua y entonces otra vez conseguir una cubeta. Pues yo ya tengo la cubeta en la mano, ¿verdad? Ya tengo hecho eso. El problema de tener una cubeta en mano, encontrar el grifo. Yo ya fui al grifo que yo ya había decidido, colocar la cubeta debajo del grifo una segunda vez, abrir el grifo, dejar que caiga agua en la cubeta, cierro el grifo, llevo la cubeta hacia mi plantita y vacío el agua de la cubeta sobre la plantita. Y otra vez me regreso a preguntarme si mi plantita necesita agua. ¿Qué tal si necesita 2, 3, 4 cubetazos? Pues esta estructura que ya le di al diagrama de flujo me va a servir para que si el día de hoy mi plantita necesita agua, no, entonces pues me vengo para acá y mi plantita está al día. Hoy no necesito agua. Este conjunto de instrucciones se realizó 0 veces, ¿verdad? Otro día, otra vez, inicio mi algoritmo. La plantita necesita agua. Mi plantita necesita agua. Entonces consigo la cubeta y la lleno y echo el agua de la cubeta sobre la plantita. Y entonces vuelvo a regresarme, si te fijas aquí, a preguntar que si la plantita necesita agua y si un cubetazo fue suficiente, entonces ya pasaría al no, porque ya no necesita agua y entonces termino con mi plantita al día. Otro día, es posible que no haya llovido durante varios días, regar mi plantita. ¿La plantita necesita agua? Sí, entonces ahí estoy llenando esa cubeta, la tengo ya con agua, le echo a la plantita y otra vez repito las instrucciones, me regreso para verificar si repito las instrucciones. Aquí me vuelvo a preguntar, ¿la plantita necesita agua? Suponte que sí, la viste y chin, está todavía algo seco allí. Otra vez repites esta serie de pasos, lo realizas, ya lo estás realizando por segunda vez, ¿verdad? Ya lo estás repitiendo y otra vez te regresas a preguntarte si necesita agua. Quizás con 2 cubetazos estuvo bien y entonces ya te pasas al no porque ya no necesita agua y tu plantita está al día. Esta pregunta, haciéndola al principio, es como un disparador, es como un if, ¿verdad? Es como es una eventualidad. El regar la plantita, echarle agua a la plantita, es una eventualidad que se repite. Y es una eventualidad que podría realizarse 0 veces, pero que podría realizarse 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, infinidad de veces quizás, dependiendo del problema que tú necesitarás resolver. Entonces, aquí la pregunta está hecha al principio para contemplar el caso de 0 veces, ¿eh? 0 veces realizarlo. Y entonces venimos acá y plantita al día. Pero que si se necesita al menos 1 vez ya realizarlo, pues entonces pasaría por aquí 1 vez. Y entonces la segunda vez que yo hago la pregunta, pues ya determina un no. Y entonces tu plantita está al día. La iteración hacer mientras, nosotros la vimos para repetir una o varias instrucciones haciendo la pregunta en la parte inferior de mi diagrama de flujo. Preguntábamos si era necesario regresarnos a realizar de nuevo algo que ya habíamos hecho. Y ahora estamos viendo que podemos preguntar al principio para contemplar hacerlo 0 veces ese conjunto de instrucciones. Y que si da 0 veces, pues entonces vienes para acá y terminó. O podrías necesitar hacer otras cosas, ¿verdad? Que fuera un algoritmo bastante grande. Pero que si sí es cierto,
la pregunta, pues entonces pasas por aquí, ahora sí, la primera vez, y luego vuelves a preguntar si necesitas otra vez volver a entrar. Y si es cierto, pues otra vez entras y realizas la segunda ocasión y preguntas una tercera vez. ¿Te fijas? Entonces, con esta estructura, preguntando aquí al principio, podemos contemplar 0 veces, una vez realizar el conjunto de instrucciones, 2 veces realizar el conjunto de instrucciones, n veces, desde 0 hasta n veces. Y en la estructura de control de hacer mientras, ¿sí?, hacemos esto al menos una vez. ¿Sí? Al menos una vez pasamos por allí y en potencia lo repetimos. Pero al menos lo pasamos por una vez. Tú tienes que decidir en qué lugar colocar la pregunta. ¿Sí? Si al menos una vez hay que realizarlo, entonces lo haces de esta manera como lo estás viendo aquí. La pregunta va al final. Si es posible hacerlo 0 veces, entonces la pregunta la haces al principio. Y si se determina que sí se necesita, pues ya lo realiza, te regresas, pregunta y entonces ya te vas al no, continúas y terminas. ¿Sale? Entonces aquí ya vimos otra forma de repetir instrucciones. Ojalá que todo haya quedado muy claro. Cualquier pregunta, vaya en comentarios. Este contenido, entonces, siendo de valor para ti, suscríbete, comparte. Muchos programadores el mundo necesita. Nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.